Buenos días, estimados participantes de la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente del CIDIA. Eh, Nuestro grupo está conformado por Andrea Burguera, Daniela Pineda, Liber Ramírez, Luis Mora, María Lorena Dugarde y mi persona Jesús Flores. Nuestro estudio, vamos a decir, breve trabajo se denomina determinar los procesos de degradación del suelo en la microcuenca Montalbán del municipio Campo Elías del estado Mérida, Venezuela, a través de fotointerpretación. Bueno, antes de comenzar a hablar de la problemática que se está presentando en dicha cuenca, vamos a hablar un poco del suelo como recurso. Saber que el suelo es un recurso muy importante, más que todo si lo vemos desde el punto de vista agrícola, para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, llevar a los países utilizado ampliamente como por los países para alcanzar el desarrollo, y en base a esto, debido a la sobreexplotación del mismo, para alcanzar niveles de productividad muy altos, generalmente siempre tiende a causar una afectación últimamente. Bueno, em, Nuestra área de estudio se encuentra en la microcuenca Quebrada Montalbán del municipio Campo Elías, el estado Mérida, Venezuela, y hemos identificado un conjunto de procesos de degradación que eh, pueden generar una afectación en la misma zona y disminuir el rendimiento de los cultivos, contaminación de las aguas, etcétera. El objetivo principal de nuestro trabajo es determinar los procesos de degradación de suelo en la microcuenca quebrada de Montalbán del municipio Campo Elías del estado Mérida. Para nosotros determinar esos procesos, vamos a identificar mediante el uso de información bibliográfica, ya trabajos que se han realizado con anterioridad de interpretación, y a través de imágenes satelitales, realmente Google Earth, que es el que utilizamos, eh, para guiarnos los procesos responsables de la degradación del suelo en la microcuenca Quebrada de Montalbán. Vamos a analizar esas causas, las causas más determinantes en la ocurrencia de esos procesos de la microcuenca, y vamos a evaluar los efectos. Como toda causa tiene un conjunto de efectos, vamos a evaluar cuáles son los efectos más predominantes como consecuencia de esos procesos de degradación en dicha microcuenca. Bueno, el área de estudio, como ya comentaba, en el estado Mérida, Venezuela, limita al oeste con la microcuenca La Quebrada la Portuguesa, y al este con la microcuenca de La Pedregosa, al sur con el río Chama. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos notar que parte de la microcuenca es la ciudad de Ejido, el cono de eyección acá específicamente. El cono de eyección es la ciudad de Ejido, entonces para tener más o menos una abreboca, vamos a decir, de más o menos se ubiquen donde queda el área de estudio de nosotros. Bueno, seguimos con los usos de la tierra. La tierra, la microcuenca se presentan diferentes usos. Tenemos el uso residencial rural. Este generalmente ocurre en la parte media de la microcuenca, es decir, donde llevan a cabo actividades agrícolas, pecuarias. El uso recreativo, donde conocen la Venezuela de antier. También tenemos la zona del parque, la culata. Uso agropecuario, generalmente caña y café se cultiva en este es el uso que más se le da: caña y café, hortalizas también, eh, árboles frutales. Y el uso residencial, como ya mencioné, parte del cono de eyección se encuentra en la ciudad de Ejido. Entonces, estos son los 4 usos más predominantes de la cuenca: uso residencial, agropecuario, el rural, es urbano, suburbano, y el recreativo. Bueno, ¿cuáles son los procesos de degradación en la microcuenca de Montalbán? No necesariamente en una cuenca se tienen que cumplir todos los procesos. Nosotros identificamos por la bibliografía
Tuve que ir al sitio, hacer estudio, pero a veces por cuestiones de la situación no se puede, pandemia, entonces, pero hay que ir al sitio y eh, se identificó a partir de la bibliografía y de muchos autores, se puede inferir que más o menos hay, dependiendo de las características del área y el uso, las actividades. Entonces, tenemos que degradación por pérdida de la biodiversidad, que se encuentra dentro de degradación biológica y actividades agrícolas. Entonces, ¿qué es? Bueno, pérdida de la biodiversidad, como ya conocen, es la disminución de materia orgánica, de, ya no hay aporte de materia orgánica y también una mineralización acelerada. Entonces, esto conlleva una disminución simple de la biodiversidad. Si no hay materia orgánica, no hay biodiversidad. Ahí si no hay biodiversidad, pues la poca materia orgánica no la pueden transformar y entonces las plantas no pueden recibir nutrientes. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? Bueno, aquí tenemos la disminución y degradación de la cobertura vegetal intervenida por el uso agrícola y el pastoreo. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, una sustitución del bosque natural. Entonces, a los que eliminan el bosque, la cobertura primaria, vamos a decir así, comienza una sustitución del bosque natural. ¿Qué pasa con esto? Como consecuencia, un suelo desnudo conlleva el proceso de degradación más grave que pueda presentar un suelo, que es la erosión. Reducción a causa de la intervención humana de la biomasa natural, deforestación y de la biodiversidad a lo largo de la microcuenca. ¿Qué me dice esto? Reducción a causa de la intervención humana de la biomasa natural, una pérdida de fertilidad, la disminución de la pérdida de las propiedades físicas, propiedades, pérdida de la estructura del suelo, la disminución del aporte natural de materia orgánica, que es fundamental para las propiedades físicas, y de la biodiversidad, que va a realizar los procesos de transformación de compuestos. Al disminuir el aporte de materia orgánica, pues lógicamente va a aumentar los procesos de erosión, se va a disminuir la biodiversidad y ya no va a haber transformación, los procesos de transformación, etc. Como consecuencia de la alteración de la disminución de la biomasa natural, reducción significativa de ese contenido de materia orgánica, disminución de la fertilidad del suelo. Hay disminución de organismos en el suelo a causa de la disminución de ese aporte de materia orgánica, y si hay una disminución de la biodiversidad, hay una alteración, que era lo que mencionaba, en la evolución de dicha materia orgánica. ¿Por qué? Porque ausencia de biodiversidad, de microorganismos, vamos a decir microorganismos que son los que se encargan de hacer estos procesos, de la macro, meso y microfauna, macro que se encarga de la aireación del suelo, de agregar esa materia orgánica al suelo y que los microorganismos la procesen para que las plantas puedan absorber, pues o sea, al haber una disminución de esos organismos, ya la materia orgánica que logre caer a ese suelo, pues no va a ser procesado. Debido a la alteración del suelo y la vegetación, va a haber un incremento de la erosión por la escorrentía. Esto es muy importante. Va a haber una alteración del suelo y el mismo va a perder la rugosidad, o sea, las raíces, o sea, la resistencia a la escorrentía. Entonces, bueno, va a aumentar un proceso de erosión. Va a haber una pérdida de la estabilidad estructural del suelo, debido a que el aporte de la materia orgánica es fundamental, porque hay una disminución, hay deforestación en esta zona, hay incendios, para expandir la frontera agrícola incluso se adentran, lo veremos más adelante, en zonas protegidas. Entonces esto afecta al aporte de materia orgánica y se pierde la estabilidad estructural, se pierde, y como consecuencia de esto va a disminuir la resistencia a la compactación. La transferencia de material edáfico de las partes altas a las bajas. Esto más que todo ocurre con el pastoreo, que lo veremos que se está implementando en esta microcuenca. Y bueno, en zonas altas pues vamos a decir, va a incentivar a lo que es la erosión y pérdida del material edáfico de las partes altas en las zonas bajas. Bueno, aquí tenemos otro tipo de degradación, que en este caso es por las actividades que se llevan a cabo en dicha cuenca.
en dicha microcuenca, perdón, que es la degradación por desequilibrio de nutrientes. En un estudio que hizo la Universidad del Zulia específicamente, Luz, en evaluando la papa, el uso de la semilla, la papa andinita, okay. Ellos realizaron un estudio donde tomaron en cuenta, nos basamos en ese aspecto, donde tomaron en cuenta esta microcuenca queda en toda o abarca prácticamente todo lo que es la parroquia Montalbán. Al lado de ella queda la parroquia Jají. Bueno, ese estudio abarcó toda la zona de Montalbán y la zona de Jají. Tomaron en cuenta todo eso. Ellos, para hacer el estudio, proponían alternativas de abonos orgánicos o fertilizantes, porque en el área se lleva para la producción de, decir, de papa, de productos de cultivos de altura, se lleva un uso excesivo de fertilizantes. Entonces sabemos que el desequilibrio de nutrientes puede presentarse por el uso excesivo de fertilizantes. Y si hay uso excesivo de fertilizantes, pues va a haber contaminación, puede haber emisión de gases de efecto invernadero, contaminación aguas abajo, etc. Inclusive los mismos contaminantes pueden agregarse a las partículas del suelo y el proceso de erosión pueden ser arrastradas. Entonces, eso es una causa. Uso excesivo de fertilizantes para el incremento en la producción de papa y demás cultivos de montaña. ¿Cuál es el efecto? Contaminación de los suelos, mismos productos y disminución de la calidad del agua. Luego, y pérdida de materia orgánica condicionada por la erosión a causa del pastoreo. En esta zona podemos notar que se lleva a cabo pastoreo. También entrevistamos a algunas personas que viven acá, Cuenca, la microcuenca, que hacen vida aquí, que han trabajado en esta zona, han trabajado en la agricultura, y ellos mencionan que aquí se lleva el pastoreo, se realizan estas actividades. Entonces, y también hay muchas actividades de subsistencia, cultivo de subsistencia que puede degradar el suelo y puede no reponer los nutrientes. Entonces se puede llevar a cabo esos procesos de degradación por desequilibrio de nutrientes. Un exceso que es contaminante y una disminución que pues no hay materia orgánica pues para las plantas, fundamental, el suelo pierde la fertilidad, la calidad. Entonces, siempre considerando que de todo debe estar equilibrado. Bueno, aquí es lo que le comentaba. Esto es propuesto, o sea, el uso propuesto de la quebrada de la microcuenca Montalbán por el MINEC. Aquí vemos que esto se propone para conservarlo y aquí vemos que esto ya es intervenido. Esta es la zona urbana de la ciudad de Ejido. Esto es, o sea, esto para diferentes actividades, pero de aquí para arriba, como pueden observar, esto es protegido. Y aquí podemos observar intervención del hombre. Entonces, tala para la expansión de la frontera agrícola, para el pastoreo, y esto ha sido, bueno, consecuencia, pues aquí hay un conflicto de uso, claro. Se está llevando a cabo una actividad que no es la permitida, pues que no es la que debe hacerse acá, esta zona, entonces aquí pueden observar eso. Bueno, la degradación por compactación, se entiende por degradación de compactación aquella que es, vamos a decir, la pérdida de la porosidad, un aumento de la densidad, por, eh, vamos a decir, el peso, la presión que se ejerce sobre un área determinada. Generalmente esto es muy común en zonas donde se trabaja con maquinaria. En este caso no se trabaja mucho con maquinaria en esta microcuenca, pero se puede llevar la compactación en lo que se denomina las fases preparatorias para el cultivo. El uso de fertilizante, el arado, el pastoreo puede llevar a la compactación. Entonces, la compactación es una pérdida de las propiedades físicas del suelo, va a perder la calidad del mismo, va a tener una incidencia en el desarrollo de las raíces, la disminución de la porosidad. Esto puede aumentar debido a la pendiente. Si una disminución de la porosidad, se reduce la capacidad de infiltración por el sobrepastoreo. Puede incrementar la escorrentía, y si aumenta la escorrentía, se puede llevar la materia orgánica, que es la que cubre los suelos. Entonces, todo esto es una cadena de consecuencias. Realmente todos estos procesos uno ve que va de la mano uno del otro. Degradación por compactación
no en la magnitud, que es como el paso de tractores, el arado de maquinaria en múltiples veces, como vamos a suponer el convencional, pero si se lleva a cabo el arado realmente de yunta de bueyes y eso y el pastoreo puede generar compactación, no a profundidad, que es la que más, la que generalmente más genera pues el uso de tractor, pero sí superficial. Otro tipo de degradación es por sellado. Se entiende como sellado, bueno, la eliminación ya total de el suelo, pues, permeabilización, se cubre con una capa artificial, asfalto, edificios múltiples para diversos usos. Aquí podemos observar la expansión. En esta imagen se puede observar, ¿ves?, la ciudad y cómo se está expandiendo. Entonces aquí, para nosotros decir que este proceso de degradación por sellado tiene su efecto, nos basamos en un estudio de la misma Universidad de los Andes, un estudio que hizo las ciudades andinas de Venezuela, donde afirman que generalmente todas tienen el mismo proceso de expansión. Bueno, ¿cuál es la causa? La pavimentación y construcción de viviendas para comercio e industria. ¿Cuál es el efecto? La pérdida total de la superficie del suelo. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, hay una expansión y una permeabilización. Se pierden todas las funciones del suelo, es decir, la materia orgánica. Primero porque para construirse hay que remover esa capa superficial del suelo, que es la que contiene la materia orgánica. La capacidad de infiltración. O sea, el suelo está permeabilizando, aumenta la escorrentía. O sea, pierde todas sus funciones, el secuestro de carbono, entonces, que reduce el calentamiento global. Pero aparte de esto, la expansión de la ciudad que se ha venido llevando a cabo a partir de los procesos de los diferentes periodos que se han llevado con el país, de la actividad, el país cuando pasó de agrícola a petrolero, o sea, las ciudades han empezado a crecer. El problema con las ciudades andinas es que generalmente son ciudades que no tienen hacia dónde crecer, a diferencia de las ciudades de las zonas planas. Y estas ciudades han sido ubicadas en zonas agrícolas o sea, con una alta actividad agrícola. Por ejemplo, el cono de eyección, que es generalmente donde se ubicó esta ciudad, es muy fértil, porque generalmente las ciudades comienzan con, bueno, pequeñas viviendas y cultivos aquí aledaños, pero luego cuando dicen a crecer, pues todo se convierte en urbano y sigue avanzando penca adentro. ¿Qué pasa con esto? Que dentro de poco, como ya las sigue avanzando, va a generar a que la microcuenca no va a poder satisfacer las necesidades de esta ciudad. Primero que va a contaminar el agua, lo que abastece el agua, porque se están llevando actividades ya a partes altas de la cuenca. Segundo, que o sea, van a talar, a degradar el área. Y algo muy importante es que, bueno, recientemente en estudios llevados a cabo en los Estados Unidos, eh, la, el sellado del suelo, la vialidad, influye o contribuye al calentamiento global, al surgimiento de islas de calor. ¿Por qué? Porque el asfalto, bueno, él absorbe la calor, pues, o sea, absorbe la reflectancia y emite, o sea, muy poco, a diferencia de que se usaran concretos de colores grises, más claros. Generalmente es lo que se utiliza, y en el estudio realizado por la Universidad de los Andes se lleva a cabo que uno de los problemas de las ciudades andinas es que se están expandiendo y hay un conjunto de vialidad, de calles innecesarias, lo que, bueno, lleva al sellado, pues, aparte que están, bueno, se lleva al sellado y se pierde todas las funciones del suelo como un recurso, simplemente como, o sea, se pierden como un recurso productor de bienes y servicios ecosistémicos, simplemente para sostener obra, vialidad, etcétera. Bueno, la degradación por pérdida de carbono, que también se identificó en esta zona, donde eh, ya no se lleva a cabo lo que es el secuestro de carbono, y una de las principales causas es la deforestación.
el uso inadecuado de los suelos. Las causas: uso agrícola asociado a las prácticas de la labranza y la tala de árboles como fuente de energía. También los incendios que se llevan aquí para expandir pues, la frontera agrícola. Entonces todo eso lleva a que primero a la pérdida de la cobertura vegetal, ya no puede cumplir la función a través de la fotosíntesis básica de atrapar el carbono y transformarlo en materia orgánica, y de manera que cuando esta materia orgánica cae al suelo, los organismos pueden procesarla y ese carbono es lo que se conoce como el secuestro de carbono. Pero ya al expandirse la ciudad, al expandir la frontera agrícola, la cuenca, pues ya tenemos esa degradación, pues, y lo que contribuye al efecto invernadero, etcétera. Y degradación por contaminación. La contaminación en este caso puede venir desde, bueno, vamos a decir, la contaminación generalmente de tres tipos. Contaminación de actividades agrícolas, las actividades industriales y la contaminación urbana, los desechos. Bueno, entonces aquí tenemos que esto es una microcuenca donde en el cono de deyección es la zona urbana, uso urbano, producción de basura, es decir, del agua servida, etcétera. Y en las partes altas se está llevando cultivos, muchos de ellos con uso excesivo de fertilizantes, y también extracción de arena. Acá tenemos actividades de tipo, vamos a decir, actividades canteras acá de extracción de mineral, hay arena. Entonces tenemos que la agricultura, lo que se había mencionado, la contaminación del agua y del suelo, de las partículas, por el uso excesivo de fertilizantes, y la contaminación directa. Hay que también tomar en cuenta que esta zona es parque, hay zona recreativa donde las personas viajan y generalmente tienden a dejar los residuos, entonces hay degradación del mismo suelo por contaminación. Y la degradación por acidificación. Bueno, la acidificación es un proceso natural del suelo, pero si pasa los estándares, o sea, los límites, ya se considera como un efecto de degradación. Contaminación generalmente generada por, vamos a decir, de dos maneras: por luminosas o por la quema de combustible, que las lluvias ácidas y eso. En esta zona generalmente vamos a decir que aquí no hay zonas donde se queme tanto combustible para llevar a cabo este efecto, pero sí, según diferentes investigaciones, las siembras de pino tienden a acidificar el suelo. Entonces, como aquí hay cultivos de pino, eso se tiende el suelo es propenso a acidificación. Hay otro tipo de degradación similar, que es la degradación por salinización y solidificación, pero generalmente en este caso no se toma en cuenta porque son suelos las precipitaciones son considerables, son suelos de pendiente y bastante lavado, entonces no da pues no da para lo que es la salinización. Pero la acidificación, según la literatura, sí puede, debido al tipo de cultivo, al acidificar el suelo. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de cultivo. Y por último, la degradación por erosión. La degradación por erosión es el proceso más, vamos a decir, que tiene mayor impacto en el suelo. Bueno, las causas del proceso de erosión: tenemos las pendientes. Estos son cuencas de montaña, microcuencas de montaña, pendientes considerables, el tipo de suelo que pueda generar, las actividades que se logran llevar, los tipos de actividades, vamos a decir, agrícolas, la actividad la forma en la que se aplican los cultivos,
el manejo del suelo, las medidas que tomen para controlar el efecto de la escorrentía, las coberturas que se utilicen para reducir el impacto de la gota cuando impacta el suelo, o sea, la energía cinética, y lo mismo la energía cinética de la escorrentía, o sea, las medidas que se tomen, todo eso va a causar o sea, es condicionante al efecto de la erosión. El suelo, la fragilidad del suelo, la disposición del suelo a ser removido, proceso de remoción, de transporte de las partículas, la disponibilidad, las prácticas que se utilizan, que se aplican. Y todo esto es condicionante, como son más propensas, son zonas microcuencas altas, entonces es un efecto que es lógico que se puede presentar. El efecto, bueno, el aumento en la cantidad, la intensidad, lo que ya había mencionado, la duración, frecuencia, la distribución y el tamaño de las gotas, la gota caer va, vamos a decir, a desagregar las partículas y las va a dejar vulnerables a que una escorrentía se las lleve, se las transporte. Una precipitación anual que alcanza los 1000 milímetros del año y un caudal de adducción de 223,50 litros por segundo. Y la disminución de arcillas, ya que en el área que se caracteriza por clases texturales, arenas gruesas, arenas finas, arcillas y limos, representada con mayor proporción de las arenas, entre otros factores condicionantes. También tenemos la pendiente, la que yo lo mencionaba. La pendiente es condicionante porque con la gravedad ayuda a que sea más duro la escorrentía, la litología neotectónica y la geomorfología. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, si una alteración de la textura, los suelos más arenosos va a haber una pérdida de nutrientes, por supuesto, la escorrentía, vamos a decir, la parte superficial del suelo es materia orgánica, se lleva la materia orgánica, disminución del espesor y disminución de la productividad del suelo. Al perderse la materia orgánica se pierde la fertilidad del mismo. Transporte y sedimento de escorrentía. Estas escorrentía de las partículas son transportadas a otro lugar y va a ocasionar socavación. Y las rugosidades en el área, de acuerdo a la velocidad del agua, ocurre el proceso de sedimentación y transporte del suelo. Va a haber acumulación de partículas, inclusive contaminación de las aguas. Un incremento de partículas en suspensión va a llevar a la contaminación del agua. Y la erosión en la microcuenca se presenta con mayor intensidad en aquellos suelos arenosos y limosos, porque son los más fáciles son los menos estables. Disminuyendo los arcillosos, porque los arcillosos tienen una mayor estabilidad y son más resistentes. Estos suelos almacenan agua y van a resistirse a la erosión laminar. Y la altitud, que ya había mencionado, las pendientes, de 1980 hasta 3760, es condicionante. En una pendiente mayor del 60%, a medida que el ángulo de la pendiente aumenta, va a ser mayor la cantidad del suelo que es transportado, va a ser un mayor impacto de la escorrentía, va a tener una mayor, vamos a decir, una mayor energía que en pendientes más suaves. Una disminución en la cobertura vegetal y el conflicto de uso. ¿Por qué? Bueno, ya se ha mencionado que hay una zona que es zona protegida, pero las personas están, vamos a decir, adentrándose en ella. Y a disminución de la cobertura, pues ya no hay, vamos a decir, obstáculos para la escorrentía que le hagan resistencia, que incrementen la evapotranspiración, la capacidad de infiltración, porque ya habíamos mencionado que está siendo ocupada por vegetación secundaria y suelo desnudo, lo que conlleva que la escorrentía pues no tenga resistencia y alcance mayor energía y como consecuencia tenga una mayor capacidad de transporte de partículas. Y prácticas insostenibles, costumbres tradicionales como la tumba, la quema y el establecimiento de cultivos que producen efectos negativos tales como destrucción de la materia orgánica y los microorganismos, como he mencionado, destrucción y extrusión de los poros, de la compactación y el fuego, bueno, la quema y todas las prácticas que se llevan a cabo, las prácticas como los mismos cultivos, o sea, y que no se toman medidas, el manejo de suelo, o las prácticas que se utilicen para la conservación de los mismos, para un manejo y evitar la erosión de los mismos. Entonces todo esto influye. Aquí tenemos los mapas
donde este es muy importante. Este es el del tipo de suelo, entonces se muestra donde es que se puede apreciar la textura. Este el, este es el de tipo de pendiente, que se observan las mayores pendientes. Ah, eh, sí, este es el de tipo de pendiente, las pendientes más pronunciadas, la cuenca alta. Aquí tenemos el tipo de vegetación y el uso. Esto es muy importante, la vegetación y el uso, donde el uso actual, donde están interviniendo y talando y generalmente desnudando el suelo pues, para actividades agrícolas o pecuarias y lo que es condicionante de la escorrentía. Aquí tenemos el mapa final de la escorrentía, mapa de erosión, perdón, mapa de los niveles de erosión. Tenemos la erosión alta, moderada por acá, muy baja, ya cerca en la cercanía por el cono de eyección, pierde velocidad la escorrentía, por supuesto, pierde velocidad y menos erosión. Otra característica, mire que estamos mirando ya este mapa donde se puede apreciar la vialidad, hasta dónde llega la vialidad. Realmente este mapa la vialidad está avanzando dentro de la cuenca, pero aquí se puede observar el área urbana y la vialidad, lo que referíamos a la parte sellada. Bueno, ¿qué se recomienda? Realizar la observación directa en el campo, esto es importante. Esto se infirió mucha información, aparte de la bibliografía. Habían ya trabajos, personas que habían ido a campo y personas que logramos entrevistar de que hacen vida y trabajan en dicha microcuenca, pero siempre hay que ir al campo. Hay que hacer observaciones para evaluar suelo y saber y conocer bien. Bueno, el análisis de suelo, lo mencionaba, aportar información necesaria para llegar a conclusiones más exhaustivas. ¿Okay? Conocer el pH del mismo es muy importante para conocer el estado del suelo. Y es necesario estimar las entradas y las salidas de nutrientes. Esto mediante encuestas para estimar más que todo. Nosotros inferimos por el exceso de fertilizantes que se llevan a cabo justo en esa parroquia, Montalbán y Jaén. Pero se necesitan hacer encuestas, entrada, importación e exportación de nutrientes. Es decir, entradas, qué hacen ellos con los desechos, los fertilizantes que utilizan, el estiércol, cantidad y la salida. Pero esto se hace por encuesta. Se recomienda esto para tener un estudio, vamos a decir, completo del área. Muchas gracias. Esto ha sido todo y gracias por la atención.